aquí, Señor. Gracias por tu presencia, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas que tu Espíritu sea el que hable, Señor bendito. Que tu Espíritu sea el que toque las vidas, Señor bendito. Que abre los corazones, Padre Santo. Y que esta palabra sea de edificación, Padre. Que sea, Padre Santo, de exhortación y que nos ayude a guiarnos, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy es: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Dios ha venido hablando. No sé si han notado, pero yo he notado que Dios ha venido hablando que tenemos que avanzar. Nos ha hablado de la fe, cómo tenemos que orar para poder avanzar en la oración también. Nos ha hablado de que tenemos que decidir, que escojamos. Nos ha hablado desde el retiro, nos ha hablado que nos esforcemos. Nos ha venido hablando Dios de esto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios quiere que avancemos. Dios quiere que no nos quedemos estancados. Hoy nos habló de la tentación, cómo vencer la tentación. ¿Por qué nos está hablando eso? Porque si no vencemos la tentación, vamos a quedarnos estancados, vamos a quedarnos atorados. Y Dios quiere que avancemos, nos quiere llevar de gloria en gloria y victoria en victoria. Pero tenemos que poner oído y recibir la palabra que nos está hablando con nuestro corazón. Amén. Porque lo que el diablo quiere es que vivamos derrotados, que vivamos una vida que no sabemos dónde vamos, que no estamos guiados por el Espíritu Santo, que estamos guiados por las emociones, que estamos guiados por las circunstancias. Es lo que el enemigo quiere, que vivamos por la vista y no por la fe en Cristo y la fe en la palabra. Entonces Dios nos viene alertando con su palabra. ¿Para qué? Para darnos esa victoria, para llevarnos a otro nivel en Él, para llevarnos más profundo en Él. Entonces, si nosotros hacemos caso, vamos a ver ese nivel, vamos a entrar, como decía una palabra que dijeron, no nos vamos a quedar a los tobillos, nos vamos a sumergir en el río de Dios. Pero tenemos que hacer caso, tenemos que avanzar más profundo. Amén. Y hoy, otra vez, Dios nos vuelve a hablar: levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a leer de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas. ¿De qué cosas hablaba aquí? Si vemos en el capítulo 4, dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora, el samaritano y el judío no se llevaban, porque tenían diferentes, que uno tenía que adorar en Jerusalén y otro decía que adorara en Samaria. Entonces Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación es de los judíos. Entonces tenían un conflicto ahí, pero Jesús todavía pasa por Samaria. Yo estaba estudiando esto y dice que muchos de los judíos preferían rodear la ciudad, porque tenían que llegar a Jerusalén a adorar. Entonces dice que preferían rodear la ciudad por estos conflictos que había. Pero Jesús pasa y dice que llega a una ciudad que se llama Sicar, y ahí encuentra el pozo de Jacob. Y cuando se sienta ahí, dice que viene una mujer samaritana. Y cuando esta mujer samaritana, Jesús le dice: dame de beber. Entonces ella le dice: tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy una mujer samaritana. Aquí vemos el conflicto. Pero Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría de beber. Y esa agua sería como aguas de agua viva que correrían dentro de ti y no tendrías sed más. La mujer, no entendiendo, le dice: dame de estas aguas para no tener que venir a este pozo. Entonces Jesús le empieza a hablar la verdad, le empieza a confrontarla, le empieza a decir de su vida, le empieza a hablar la palabra. Y dice que esta mujer creyó. Y dice que deja su cántaro, va allá a la ciudad y va y le cuenta la de la ciudad. Los gentes de la ciudad creen por lo que dice la mujer, salen y empiezan a escuchar a Jesús. Dice la palabra que ellos creyeron en Jesús por la palabra que Jesús habló. Y dice la palabra que Jesús se quedó ahí 2 días con ellos hablando.
Ahora, no dice que Jesús hizo milagros y ellos creyeron. Dice que ellos creyeron por la palabra. Un pueblo que no le pertenecía a la salvación. Un pueblo que no adoraba, que adoraba lo que no sabía. Ellos oyeron la palabra de Jesús y creyeron. Pero después de esa historia dice que pasa por Galilea. Y dice que ahí Jesús dio testimonio que no hay profeta con honra en su casa. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús hablaba, sí se maravillaban de la doctrina, pero razonaban en su mente. ¿Qué no lo conocemos? ¿Qué no es el hijo de José el carpintero? ¿Qué no conocemos a su madre? ¿Qué no conocemos a sus hermanos? Entonces no creían. Al pueblo, los de Galilea eran judíos. A ellos le pertenecía la salvación. Ellos adoraban lo que sabían, lo que entendían, pero razonaban en su mente. Empezaban a pensar, pero conocemos a su familia. Y ellos no creyeron. Entonces dice que viene un oficial del rey y le dice, oye que Jesús está ahí, y va y le dice, mi hijo se está muriendo, sánalo. Y ¿sabes lo que Jesús le dice? Tú crees porque ves milagros y prodigios. O sea, al pueblo que no le pertenecía a la salvación oyó y creyó, pero al pueblo que le pertenecía a la salvación raciocinaba en su cabeza, empezaba a pensar y no recibía a Jesús. Querían ver milagros, querían ver prodigios. Amén. Y eso era triste. Y yo sé que a Jesús le dolió. Por eso dice en Isaías, vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Y es triste eso. Entonces vemos esto. Pero Jesús en su misericordia dice que le dice, vete, tu hijo vive. Amén. Y dice que se va. Y cuando llega a su casa, salieron sus siervos y le dicen, tu hijo vive, tu hijo está sano. Entonces cuando empiezan a pensar cuándo pasó esto, vieron que a la misma hora que Jesús dijo que su hijo vive, su hijo fue sanado. Amén. Y dice que creyó él y creyó toda su casa. Pero no creyeron por la palabra de Jesús, creyeron por el milagro. Entonces Dios nos viene hablando de que no tenemos que raciocinar con nuestra mente. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y estas son las cosas que pasaban. Por eso dice, después de estas cosas. Y dice, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén. Vemos que Jerusalén significa ciudad de paz. Y fue la ciudad escogida por Dios. Fue la ciudad donde fue construido el templo de Dios. Que la gloria de Jehová descendió. Que vio la gloria de Dios. Amén. Que habitó la gloria de Dios ahí. Amén. La presencia de Dios. Pero en este momento Jerusalén era oprimida por muchas cosas. Había veces que fue abatida por el pecado de Israel. Amén. Entonces vemos que la ciudad que tiene que estar sobre toda nación, la ciudad escogida por Dios, la vemos oprimida. Y así pasa el pueblo. Así a veces pasa. Somos el pueblo de Cristo. Somos escogidos, comprados. Fuimos comprados con un precio de sangre. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Cuando Jesús entró al templo, dice que se enojó. ¿Por qué? Porque dijo, la casa de mi Padre es casa de oración. Y ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Y a veces nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Amén. Es donde la gloria de Dios tiene que habitar. Amén. Pero a veces no habita la gloria de Dios porque le robamos a Dios el tiempo. Empezamos a razonar en nuestra mente y no le damos a Dios lo que le tenemos que dar. Entonces es lo que pasaba con Jerusalén. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene un propósito para Jerusalén. Va a ser una nueva Jerusalén. Amén. Y sabe que Dios tiene un propósito con el pueblo. Porque dice la palabra que seremos perfeccionados. Que el que empezó la buena obra la terminará.
Por eso Él nos viene hablando, por eso Él viene exhortándonos, por eso Él nos da instrucciones. Pero nosotros tenemos que creer a su palabra, no tenemos que racionar de su palabra. Ay, pero es que no, es que yo no puedo, no, eso no es para mí, no, es que no, yo conozco al hermanito, yo conozco a la hermanita, no, raciocinamos en nuestra mente y se nos va la palabra, no creemos en la palabra que Dios nos está dando. Y Dios quiere que creamos a su palabra, que la tomemos en nuestro espíritu, que la tomemos y que la pongamos por obra, para que podamos avanzar en lo espiritual. Amén. Amén. Entonces dice que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas era la puerta donde tenían que entrar para sacrificar los corderos. Ahí por ahí pasaban todas las ovejas para ser sacrificadas. Ahora Jesús viene a ser la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entre por mí, de mí, también entrará y saldrá, y yo le daré pastos, para que coma pastos. ¿Me entiendes? Entonces Él viene a ser la puerta, y no nada más es la puerta, Él es el Cordero de Dios. Juan dijo en el capítulo 1, versículo 29. En Juan 1, versículo 29. Juan dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Jesús viene a ser esa puerta, viene a ser el Cordero de Dios, y a través de Él tenemos perdón de nuestros pecados. A través de Él tenemos restauración para nuestra vida. Tenemos que entrar por su puerta, pero creyendo que Él nos va a purificar, creyendo que Él está trabajando en nuestra vida y nos está hablando. Amén. Amén. Entonces dice que ahí acerca de las ovejas, de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces vemos que en estos pórticos había multitud de enfermos. Había multitud de enfermos. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos enfermos espiritualmente. Amén. Venimos muertos espiritualmente. Estamos ciegos espiritualmente. Estamos paralíticos espiritualmente. Y cuando venimos a Él, entramos, pero si no cambiamos, no dejamos que la palabra cambie nuestra mente, vamos a seguir enfermos. Porque Jesús es la palabra, y tenemos que entrar por esa puerta, tenemos que entrar y lavar con la sangre de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente Él te da un nuevo espíritu dentro de ti, y automáticamente te da el Espíritu Santo para que tú seas libre y seas guiado por el Espíritu. Pero cuando no renovamos nuestra mente, cuando nos quedamos pensando en el viejo hombre, entonces nos mantenemos atados, nos mantenemos enfermos, no creemos en el poder del sacrificio de Jesús, no creemos en el poder de la sangre de Cristo. Entonces es necesario que renovamos nuestra mente, es necesario para que nosotros salgamos de esa enfermedad espiritual. Entonces dice que ellos esperaban el movimiento del agua. Nosotros no tenemos que esperar un movimiento del agua, porque Jesús ya hizo ese movimiento en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder para liberarte. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonarte. La sangre de Cristo tiene el poder para restaurarte. El cuerpo de Cristo tiene el poder para sanarte. Y Él te da el Espíritu Santo para que te guíe. Hay poder en el sacrificio de Cristo. Venció toda tiniebla, venció toda maldad, venció toda opresión. Él lo venció todo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que confiar en eso. Eso es nuestro fundamento. Ahí tenemos que empezar
a construir en ese fundamento que Cristo venció todo. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente día tras día diciendo: yo soy libre, Cristo me ha perdonado. Cuando yo vine a los caminos de Dios, el enemigo me atacaba mi mente mucho. No, ¿cómo te va a perdonar Dios todo lo que hiciste? ¿Cuántas veces fallaste? ¿Cuántas veces le prometiste algo y no lo cumpliste? ¿Tú crees que Dios quiere a alguien como tú? ¿Tú crees que Dios? Y por un tiempo el diablo me estaba oprimiendo, hasta que entendí que hay poder en el sacrificio. No puedo comparar lo que yo hice con lo que Cristo hizo, porque hay poder en el sacrificio de Cristo. Y le tuve que decir al diablo: no más, diablo, no más, hasta aquí llegó tu mentira, yo no voy a creer tu mentira. La palabra dice que si el Hijo me hizo libre, en verdad soy libre, y yo soy libre, soy una nueva criatura. Él me pagó, Él pagó con precio de sangre, algo que yo no podía hacer. Y sí, en verdad yo era todo eso, pero ahora ya no lo soy, porque Cristo me ha limpiado. Y tenemos que creer en eso. Tenemos que creer que Cristo rompe todas nuestras ataduras. A veces vivimos con nuestra vieja mentalidad, vivimos con nuestra vieja naturaleza, no queremos cambiar. Watchman Nee escribió: todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. Pero el mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no ha sido renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. O sea, que cuando venimos a Cristo es necesario renovar nuestra mente todos los días, porque las circunstancias no es lo que te tiene. No tienes que ser guiado por tus circunstancias, ni por tus debilidades, ni por lo que estás viendo. Tienes que ser guiado por la palabra de Dios, renovar tu mente en la palabra de Dios. Entonces tú ya no tienes que estar en esta lista de enfermos. Los enfermos tienen que ser los que están allá en el mundo todavía. Nosotros somos sanados por Cristo Jesús, somos limpiados por su sangre. Él nos ha redimido, pero nosotros no renovamos nuestra mente. Entonces nos dejamos guiar por nuestras emociones, nos dejamos guiar por nuestros pensamientos. Lo que la carne, como decía hoy la palabra, lo que la carne siente, no lo del espíritu. Nosotros somos seres espirituales, no carnales. Entonces no podemos seguir siendo guiados por la carne. Tenemos que ser guiados por el Espíritu que ha sido nuevo dentro de nosotros, que ha sido renovado dentro de nosotros, que está conectado con el Espíritu Santo. Ahí vamos a recibir la victoria. Ahí vamos a ver que Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero seguimos viviendo por la carne, que hoy lo explicaron que son los deseos. Son los deseos. Si seguimos llevándonos a cabo, si nos sigue guiando la carne, si nos sigue guiando las emociones, vamos a seguir enfermos espiritualmente. Y vamos a pensar que lo que Cristo hizo no es poderoso. Y es lo que el diablo quiere que pensemos. Que lo que Dios hizo por ti no es poderoso. Pero sí es poderoso. Si tú le dices: diablo mentiroso, sí, lo que Cristo hizo por mí sí es poderoso. Y eso le hablas a tu espíritu. Entonces tu espíritu se va a fortalecer. Amén. Entonces vemos que estaban estos enfermos ahí. Y dice que ahí había un hombre que hace 38 años estaba ahí enfermo. Imagínense, estando en la casa de misericordia y estaba enfermo. ¿Cuántos habitamos en la casa de misericordia? Porque venimos, si hay misericordia aquí en la casa de Dios. Pero vivimos enfermos con una plaga, porque no podemos renovar nuestra mente. No hemos aprendido a someter nuestra voluntad al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. No hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu. Yo pasé un tiempo donde yo no sentía nada. Y yo le decía: Señor, ¿qué es esto? ¿Estoy haciendo algo mal? Que yo sepa, yo no estoy haciendo esto, me estoy parando, orar, pero no siento nada. Y Dios me dijo: tú no eres guiado por tus emociones,
Tú eres guiado por la palabra. Entonces aprendí que lo que Dios me estaba tratando de hacer, a enseñar, era que no tenía que ser guiado por mis emociones. Y muchas veces no sentimos nada y ya nos sentimos separados de Dios. No, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. No estás separado de Dios. Es que la carne te está impidiendo que sientas el Espíritu Santo. La carne te está guiando. Las emociones te están guiando. Por eso nos sentimos lejos de Dios. Porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y no hemos entendido este principio, que somos seres humanos espirituales, que no somos carnales. Amén. Y cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Vamos a empezar a tomar un estado de víctima. Ay, pero es que, mira mi situación. Ay, es que yo no soy fuerte. No, si eres fuerte, porque eres más que vencedor en Jesucristo. Si eres fuerte, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero es lo que le tienes que hablar a tu espíritu. Es lo que le tienes que decir al diablo. Diablo mentiroso, get out of here, como decían en la mañana. Pero a veces no lo hacemos. Mejor hablamos lo que nuestras emociones dicen. Nosotros, la palabra no dice que somos seres emocionales. Somos seres espirituales. Y si no aprendemos ese concepto, vamos a seguir siendo guiados por la carne y las emociones. Y vamos a mantenernos enfermos. 38 años llevaba este señor enfermo. Y mira, cuando Jesús le dice, en el versículo 6 le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Y mira lo que le dice. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Esta era una pregunta de sí o no. Esta era una pregunta que si sabía quién le estaba diciendo, quiere ser sanado. Pero mira el raciocinio de la mente. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende. Y a veces así decimos, Señor, es que yo trato y me pasa otra cosa mal. Señor, yo oro y parece que se empeoran las cosas. Señor, me meto a ayunar y mis hijos están peores. Amén. Señor, yo hago esto por ti y mejor aquí me quedo. Amén, amén. Qué triste, hermano. Dios nos dice, ¿quieres ser sanado? Porque ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. Ya es tiempo de pararnos. Entonces Jesús en su misericordia le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús nos dice, levantémonos, levántate, levántate, no te quedes tirado. El que te está llamando es Cristo Jesús, no son los pastores, no soy yo, no es el que se para aquí, es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo. Te está diciendo, levántate, levántate. ¿Sabes lo que le dijo a Isaías? Le dijo, dice la palabra que Elías, se sentó bajo un enebro y se quería morir porque Jezabel, y se quería morir. Entonces vino un ángel y le dice, come y bebe porque largo camino te queda. Y yo te digo, come de la palabra y bebe del Espíritu, porque largo camino te queda. Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado en tu vida. Tienes que seguir avanzando, no te puedes quedar por las situaciones. Yo entiendo que pasan situaciones, yo entiendo que pasan circunstancias que nos pegan y que nos tambalean. Yo entiendo que hay cosas en la vida, aflicciones que vienen de repente, que no las esperamos y nos sacuden. Pero en ese momento tienes que recordarte que la palabra tiene tu respuesta. En ese momento tienes que acordarte que en Jesús está tu fuerza, que en Jesús está tu consuelo, que en Jesús Él te va a edificar, te va a sacar de ahí, va a levantar tu cabeza. No te puedes quedar ahí por ese dolor. Si te quedas ahí, te vas a enfermar. Y puede ser 38 años que pases ahí enfermo. Yo me acuerdo que un día vine aquí
metido en drogas. Y yo estaba teniendo sueños. Y me acuerdo que vino un día ya terminando la oración y solo estaban los pastores aquí y ellos oraron por mí. Y yo fui liberado de un demonio. Y después de eso yo empecé a venir a la iglesia. Pero después me dejé guiar por mis emociones. Amén. Y estuve 10 años enfermo. Amén. Porque no entendía este concepto. No entendía que si me sigo guiando por mis emociones, no entendía que yo no tengo que guiarme por mis emociones, sino soy un hombre espiritual. Me seguía guiando por mi carne y caía. Y después, gracias a Dios, me volví a levantar, pero seguía guiándome y volví a caer. Porque las emociones es como un roller coaster, así. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que estamos aquí. La palabra dice que Él nos sienta en lugares celestiales. Imagínate, tenemos que estar aquí arriba, no aquí abajo. Las emociones te van a hacer hasta acá abajo. Pero cuando te sientas acá abajo, fortalécete en Dios. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Si te sientes pobre espiritualmente, y no, yo soy rico. Yo soy rico porque tengo el Espíritu Santo. La palabra dice que Él puso un tesoro en vasijas de barro. Y aunque el barro se puede quebrar, el tesoro está ahí adentro. Y si tú te sientes que te vas a quebrar, di no, hay un tesoro dentro de mí. Hay un tesoro dentro de mí que me va a mantener fuerte. Que me va a mantener, que me va a animar, me va a parar de esta situación. Voy a confiar en lo que Dios puso ya en mí. Y volver a la palabra. Y leer la palabra. Y hablar la palabra. Hablarla a tu mente. Hablarla a tu carne. Porque esa es la forma que vas a ser victorioso. Esa es la forma que vas a ser libre y sanado de una enfermedad espiritual. Amén. Amén. Entonces dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero me gusta porque Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Podría haber dicho, deja tu lecho ahí y anda. Ya no lo vas a necesitar. Córrele. A veces es necesario que cargues el lecho. Amén. Pero que andes. No te quedes ahí. Yo sé que ese lecho a lo mejor ahí te tiene tirado. O sea, esa situación, esa aflicción te tiene tirado. Pero cárgala. Que el que te dijo que te levantes, Él te va a dar las fuerzas. Que el que te dijo que te levantes, al final te va a dar la victoria. Y cuando menos esperes, ya ni vas a tener el lecho. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Jesús, cuando vinieron los 10 leprosos para que los sanaran, Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras caminen van a ser sanados. Ellos empezaron a caminar y cuando caminaban empezaron a ser sanados. Significa que cuando tú camines vas a ser sanado. Pero mientras te quedes tirado no vas a ser sanado. No vas a ser libertado, no vas a estar afligido todo el tiempo por la situación que estás pasando. Pero acuérdate que solo uno regresó a darle gloria a Dios. Amén. Que tú seas ese uno. Que cuando veas que Dios ya te sanó, que cuando veas que Dios ya te ayudó, que cuando veas que Dios ya te dio las fuerzas, tú regreses y le digas, gracias Señor, porque yo sabía que si confiaba en ti, tú me ibas a ayudar, tú me ibas a liberar de esto, tú me ibas a dar las fuerzas, yo sabía Señor. Entonces dice que se levantó aquel hombre y fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Entonces vemos el versículo 14. Y después dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Cuando tú te pares de ahí, cuando te levantes, porque Jesús ya te dijo, levántate, ya es que tú te levantes, porque Él ya pagó ese precio. Ahora es de que nosotros nos levantemos. Pero cuando nos hayamos levantado, no volvamos a la misma mentalidad. Amén. Es lo peor que podemos hacer.
porque algo peor nos va a atrapar, nos va a atar, nos va a volver a lo mismo de antes y hasta peor. No volvamos a esa misma mentalidad. El versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está haciendo algo. No es que Dios, ¿qué estás haciendo por mí? No, Dios siempre está haciendo algo. La cosa es que no nos alineamos a lo que Él está haciendo. Queremos lo que nosotros queremos, pero si Él nos va a dar lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y Él siempre está trabajando. Amén. Amén. Entonces, yo te invito que se va a acabar este año en 2 meses. Que empieces a pensar: ¿qué voy a hacer para Dios el próximo año? Si hiciste 10% este año, próximo haz 20%. Si hiciste 30%, haz 60%. Pero no te quedes en lo mismo. No te quedes en lo mismo. Ponle los planes a Dios y dile: Señor, yo tengo una hambre de servirte. Yo tengo una hambre de hacer algo por ti. Pon en mi corazón lo que tú quieres que yo haga. Y Dios va a hacer conforme a su voluntad y te va a ayudar. Yo te invito a que hagas eso. ¿Me entiendes? Un cristiano que no hace nada, un cristiano que se entibia. Nosotros somos llamados a hacer algo para el reino. Nosotros somos llamados para dar fruto. Entonces, yo te invito que le pidas a Dios guianza y que empieces a caminar en fe. Aunque tengas tu lecho al lado tuyo, aunque tengas tu aflicción, empieza a caminar en fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya.